Muy buenas tardes, doctor Germán, encargado de la calificación de observación del trabajo de titulación. Mi nombre es Arely Macías y a continuación presentaré la defensa de mi perfil del trabajo de titulación. El título es La autonomía frente al control constitucional, un análisis de la sentencia de la justicia indígena de Llano Grande frente a la contaminación ambiental y su impugnación en la Corte en el caso 2424-EL. El presente trabajo nace a partir de una problemática jurídica y social ocurrida en la comuna de Llano Grande. Esta pertenece al pueblo Quitucara, el mismo que se encuentra ubicado dentro del distrito metropolitano de Quito, ya que durante varios años los habitantes han denunciado presuntas afectaciones ocasionadas por las actividades de una empresa dedicada al tratamiento e incineración de desechos provenientes de distintas partes del país. Los comuneros han manifestado que la contaminación que habría sido provocada por la empresa generó malos olores constantes y permanentes, así como la emisión de ceniza, afectaciones respiratorias, irritaciones, daños a los cultivos, alteraciones en la calidad del aire y sobre todo daños a la naturaleza y al ambiente en general. Después de muchos años de denuncia, la comunidad decidió ejercer su derecho constitucional de administrar su justicia mediante una sentencia resolutoria que fue emitida el 12 de octubre de 2024. En dicha sentencia, las autoridades indígenas ordenaron varias medidas, entre ellas el cierre de la empresa, la revocatoria de los permisos ambientales obtenidos y la intervención de diferentes instituciones públicas que confirmen y respalden esta decisión obtenida. Sin embargo, esta decisión fue posteriormente impugnada en la Corte Constitucional mediante una acción extraordinaria de protección, dando origen al caso 2024-EL. Por esta razón, la investigación no se centrará únicamente en la contaminación ambiental, sino principalmente en cómo fue la interacción de los dos sistemas jurídicos ya reconocidos por nuestra Constitución, la jurisdicción indígena y el control constitucional ordinario. El problema jurídico surge porque la Constitución del Ecuador reconoce a las comunidades el derecho a ejercer sus funciones jurisdiccionales dentro de su propio territorio, generando así sus propias normas, costumbres y procedimientos para resolver conflictos. No obstante, una decisión indígena produce efectos sobre personas externas a la comunidad, como lo podrían ser empresas privadas, instituciones públicas, generando así una duda sobre cuáles son los límites de la autonomía y hasta dónde puede intervenir la Corte Constitucional. En este caso, la comunidad consideró que existía una afectación grave a la salud colectiva, al medio ambiente y por lo tanto a los derechos que la naturaleza posee. En cambio, en el proceso, la empresa y el municipio alegaron que la resolución indígena vulneró los derechos constitucionales que poseían, como lo es el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada. Por ello, se genera una tensión entre estos dos principios constitucionales. Por un lado, tenemos el reconocimiento del pluralismo jurídico y de la justicia indígena, y por el otro, el control constitucional que estaría destinado a garantizar los derechos fundamentales de todos. Esta tensión constituye el problema central de la investigación, lo que nos lleva a una pregunta crucial para desarrollarla. ¿Cuál es el alcance de la autonomía de la justicia indígena frente al control constitucional cuando sus decisiones buscan proteger los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, como ocurrió en la resolución emitida por la comunidad? Contamos con objetivos que buscan generar un alcance, como lo es analizar la eficiencia y los límites de la sentencia emitida por la justicia indígena de Llano Grande dentro del caso de la contaminación. Para cumplir este propósito se han planteado 3 objetivos específicos. El primero es examinar el contenido jurídico de la resolución emitida por la justicia indígena, identificando los fundamentos que la respaldan. El segundo, identificar los argumentos presentados en la acción extraordinaria de protección y cuáles son las tensiones jurídicas que se evidencian respecto a la decisión emitida por la comunidad.
Y finalmente el tercero, evaluar la relación entre la autonomía de la justicia indígena y el control constitucional para determinar sus implicaciones en la protección de los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. Esta investigación posee una importante relevancia académica, jurídica y social, ya que desde el punto de vista académico contribuye al estudio del pluralismo jurídico como un tema que aún presenta disturbios dentro del derecho ecuatoriano. Desde la perspectiva jurídica nos permite analizar cómo se interpreta un artículo constitucional que reconoce la jurisdicción indígena y cómo actúa con otras competencias de la Corte. Pero sobre todo socialmente, la investigación visibiliza la protección de la problemática que enfrentaron las comunidades de Llano Grande y la búsqueda desesperada de mecanismos propios para proteger su territorio, su salud y al medio ambiente también. Finalmente, este estudio fortalece la comprensión del pluralismo jurídico como un elemento fundamental del Estado constitucional ecuatoriano. El marco teórico constituye el eje principal de la investigación, ya que integra diferentes fuentes del derecho. En primer lugar, existen las fuentes del derecho internacional ambiental, en donde observamos varios instrumentos como lo es la Declaración de Estocolmo de 1972, que incorpora el principio en el cual debe evitarse la emisión de sustancias contaminantes que excedan la capacidad del medio ambiente para neutralizarlo. La Declaración de Río de 1992, que desarrolla cuáles son los principios fundamentales para la prevención, precaución y participación de los asuntos ambientales, además del Acuerdo de Escazú, que fortalece el acceso a la información ambiental y la participación pública. Estos instrumentos nos sirven de referencia para comprender las obligaciones estatales frente a los riesgos ambientales. También tenemos los derechos constitucionales ecuatorianos, como lo son el artículo 14, que reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, el artículo 32, que protege el derecho a la salud, el artículo 71 al 74, que reconoce por primera vez y ante todo el mundo el derecho a la naturaleza, como muchos otros. Todos estos derechos son importantes ya que la resolución de la justicia indígena busca proteger a cada uno de ellos y además al territorio en cuestión. Tenemos por otro lado el Código Orgánico del Medio Ambiente, en el cual se especifican los principios de prevención, precaución y responsabilidad ambiental, creando el principio de que quien contamina debe asumir los costos de la prevención, reparación e indemnización de los daños causados. Cada uno de estos principios evalúa las actuaciones administrativas para considerar si fueron lo suficiente para prevenir los daños denunciados por la comunidad. Finalmente, este caso permite reflexionar sobre la protección de los derechos de la naturaleza como una obligación compartida, no solo por una sección o por una comunidad, sino que también por el Estado, la sociedad, que evidencia la injusticia ambiental y que comprende que se necesita defender, así como defender al buen vivir. Para la metodología de esta investigación, la modalidad seleccionada corresponde a una tesis jurídica con enfoque cualitativo. Se empleará el método dogmático para analizar la normativa constitucional y la justicia indígena. También se utilizará el método analítico para estudiar la resolución emitida por la comunidad de Llano Grande y la acción extraordinaria de protección que fue presentada ante la Corte Constitucional, así como técnicas de investigación como lo es el análisis documental, el análisis jurídico y la doctrina legislativa como legislaciones nacionales e internacionales relacionadas con el pluralismo jurídico, los derechos de la naturaleza. Las principales fuentes serán la Constitución de la República, el Código Orgánico del Medio Ambiente, los instrumentos internacionales ambientales, la resolución de la justicia indígena, el expediente constitucional y la doctrina especializada sobre pluralismo jurídico y justicia indígena. Para finalizar, considero que este perfil de investigación es muy viable ya que existe suficiente normativa, doctrina y jurisprudencia para realizar un correcto análisis jurídico que pueda causar en profundidad
algo en cada uno de los lectores. Además, el caso de Llano Grande representa una oportunidad para comprender cómo interactúa la justicia indígena y los controles constitucionales que tenemos dentro del Estado ecuatoriano. Con esta investigación se espera aportar al fortalecimiento del pluralismo jurídico, promover una mejor comprensión de los límites y alcance de la jurisdicción indígena y contribuir al debate de la protección efectiva de los derechos colectivos y ambientales del Ecuador. Muchas gracias.